En las últimas semanas hemos caminado por los primeros 5 libros de la Biblia. Hay muchos que abandonan la lectura a estas alturas. Yo espero que el Señor los haya estado animando mucho para perseverar. Y bueno, en Génesis nos mostró cómo es que Dios ordena el caos y guía generaciones hacia su promesa. Éxodo nos reveló cómo es que Dios visita a su pueblo y lo libera. Levítico nos enseñó cómo un pueblo santo puede acercarse a un Dios santo. Números nos mostró el camino entre la promesa y el cumplimiento, incluso en medio de la rebeldía humana. Y Deuteronomio nos dejó en el umbral de la tierra prometida, con Moisés recordándole al pueblo quién es su Dios y cómo deben vivir con un pacto que tiene elementos hermosos y otros muy horribles. El pastor Ronald terminó la semana pasada recordándonos que necesitamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro corazón sea cambiado y poder vivir plena y completamente bajo el nuevo pacto de la sangre del Hijo de Dios. Ahora llegamos a Job. Y aquí hay algo que tal vez a muchos de ustedes sorprenda. Y es que aunque Job aparece después de Deuteronomio en nuestra Biblia, la historia de Job probablemente ocurrió mucho antes, en los tiempos de Abraham, o incluso mucho antes que Abraham. Job hace sacrificios por su familia, como lo hacían los patriarcas antes de que existiera el sacerdocio. Su riqueza se mide en ganado, como la de Abraham y Jacob. Los nombres y los lugares nos llevan a una época anterior a Moisés, anterior a la ley, anterior incluso a que Dios revelara su nombre en la zarza ardiente. ¿Por qué importa esto? Porque Job nos lleva a una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde el principio, antes de la ley, antes del tabernáculo, antes de los profetas. Y son básicamente esas dos. ¿Cómo interpretamos nuestra historia cuando no tenemos explicaciones? ¿Cómo leemos los capítulos más oscuros de nuestra vida cuando Dios parece guardar silencio? Job es uno de los libros más desconcertantes de la Biblia, no porque sea difícil de leer, sino porque se niega a darnos lo que más queremos, una explicación. Piénsenlo así. Llega un hombre que la Biblia describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No es cualquier hombre bueno, es el hombre más bueno de su generación. Y en un solo día pierde todo: sus hijos, su riqueza, su salud y su dignidad. Sus propios amigos que vienen a consolarlo terminan acusándolo. Su esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. Si esto fuera una película, esperaríamos que al final apareciera un letrero que dijera: Job sufrió porque. Y todo eso tiene sentido porque. Pero ese letrero nunca aparece, nunca llega. Dios mismo aparece al final, habla extensamente y nunca le dice a Job por qué sufrió. Y aquí es donde el libro hace algo extraordinario, algo que cambia cómo leemos nuestra propia historia. Antes de que caiga la primera tragedia sobre Job, Dios nos lleva a nosotros, a los lectores, a ver algo que Job nunca va a ver: lo que está pasando en los lugares celestiales. Y esa diferencia de perspectiva cambia la lectura sobre la historia. Vamos a Job capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Job capítulo 1 versículos 1 al 12, y así dice la palabra de Dios. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job llamaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces, Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y luego vienen todas las tragedias que Job padece. Yo quiero invitarles a que exploremos 3 movimientos que el libro nos ofrece para reinterpretar nuestras historias como parte de la historia de Dios. El primero es lo que vemos y lo que no vemos, para ayudarnos a reconocer que nuestra historia tiene dimensiones celestiales. El segundo es lo que sabemos y lo que no sabemos, para que con humildad también reconozcamos los límites de la sabiduría humana. Y tercero, ¿a quién conocemos cuando no conocemos las respuestas? Y ahí tendremos una lucecita para abrazar una sabiduría que es esencialmente relacional. Entonces, el primer puntico, lo que vemos y lo que no vemos, desde que son los primeros 2 capítulos del libro de Job. Y acabamos de leer la escena. Dios está en su trono, los ángeles vienen a presentarse ante él, y entre ellos viene Satanás, no como un rebelde que irrumpe, sino como uno que tiene que rendir cuentas. Y Dios le pregunta de dónde viene, Satanás le responde de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios hace algo sorprendente. Él inicia la conversación sobre Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es Dios quien pone a Job en el centro de esa conversación. Y Satanás ahí es donde lanza su acusación. Job solo sirve a Dios porque le conviene. Quítale las bendiciones y verás su verdadero corazón. Dios permite la prueba, no porque sea cruel, no porque abandone a Job, sino porque algo está en juego que trasciende la comodidad de un hombre. Y eso se resume en esas 2 preguntas. ¿Puede existir una fe genuina? ¿Pueden los seres humanos amar a Dios por quién es Él y no por lo que da? Bravo, ¿no? Nosotros vemos esto
nosotros leemos esta conversación, Job nunca se entera de nada de esto. Cuando los mensajeros llegan uno tras otro a la casa de Job, cuando sus hijos mueren, cuando su cuerpo se llena de llagas, cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job no tiene ni idea de lo que está pasando del otro lado del velo. Desde su perspectiva terrenal, todo es un caos inexplicable. Desde la perspectiva de Dios, su sufrimiento tiene un propósito cósmico. Piensen en un tapiz antiguo, de esos que se tejen a mano. Si tú miras al revés, vas a ver un desorden de hilos. Vas a ver nudos, cabos sueltos, colores que no parecen combinar, parece un accidente. Pero cuando das la vuelta y lo miras, aparece una imagen, la imagen completa. Un paisaje, una historia, una belleza que no podías percibir del otro lado. Job miraba su vida desde el revés de ese tapiz. Nosotros como lectores recibimos un atisbo, solo un poquitico de esa imagen. Un atisbo que es limitado. Solo vemos una imagen, no todos sus detalles, pero es suficiente para saber que esos nudos, que esos cabos sueltos, que ese aparente desorden tienen propósito. Y aquí está la primera lección que Job nos regala para leer nuestra historia. Y es que nuestra historia tiene dimensiones que no podemos ver. Eso lo digo con mucha humildad, esperando que ustedes lo reciban también con mucha humildad. No estoy diciendo que todo sufrimiento tiene una explicación escondida que Dios nos debe. Yo no estoy queriendo decir eso. Job, de hecho, nunca recibe una explicación. Estoy diciendo algo más profundo. La historia que Dios está contando es más grande que lo que nuestros ojos pueden percibir. Y eso nos debe mover de dos maneras. Una, que nos humilla. Naturalmente nos debería humillar. Porque nosotros queremos ser los autores y narradores de nuestras propias historias. Queremos entender cada capítulo, darle sentido a cada giro, justificar cada dolor. Job nos dice, hay conversaciones sobre tu vida en los lugares celestiales que tú no escuchas. Hay propósitos en marcha que tú no percibes. Eres parte de una historia mucho más grande que la tuya. Y lo segundo es que, así como nos llega a humillar, nos consuela. El sufrimiento de Job, aunque perplejo desde su perspectiva terrenal, participa en propósitos celestiales. Dios, aunque permite el dolor, le pone límites. Dice, hasta aquí, le dice a Satanás. No vas a poner un solo dedo sobre su vida. Y en ese sentido, aún lo que parece abandono, aún en lo que parece abandono, hay una mano soberana que gobierna. Qué reconfortante es para el corazón humano saber eso, que el significado de nuestra vida trasciende lo que podemos comprender y que permanece seguro en los propósitos de Dios. Y al mismo tiempo hay que aceptar que eso es difícil, decir que eso es así, porque los seres humanos nos resistimos a perder el control de nuestras historias. Job nos invita justamente a eso, a soltar el control. No porque nuestra historia no importe, sino todo lo contrario, es porque importa más de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Importa para propósitos que tal vez solo Dios puede ver. Y eso nos lleva al segundo punto. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Y eso lo encontrarán desde el capítulo 3 hasta el 37. Después del prólogo celestial, el libro nos sumerge en capítulos y capítulos de diálogo. Job y sus tres amigos y luego un cuarto personaje llamado Elío debaten el significado del sufrimiento.
Los amigos de Job representan la sabiduría convencional de su tiempo. Tomaron principios que la escritura misma enseña, que generalmente el justo prospera y el malvado sufre, y los convierten en una regla absoluta. Si haces lo correcto, te irá mal. Si te va mal, algo hiciste mal. Esa sabiduría tiene algo de verdad. Otra vez, la Biblia misma enseña que generalmente cosechamos lo que sembramos. Sin embargo, los amigos de Job cometen un error fatal. Aplican una regla general a un caso específico sin dar espacio a las excepciones que solo Dios conoce. No dejaron lugar al misterio. ¿A ustedes les suena familiar esta lógica? Probablemente sí, porque lo usamos todo el tiempo. Cuando el negocio no funciona, cuando los proyectos no florecen, cuando las cosas no mejoran, por más de que nos esforzamos, tarde o temprano surge la pregunta: ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que Dios me está castigando por algo? ¿Será que Dios me está poniendo a prueba? Es una pregunta que parece piadosa, pero puede convertirse en una trampa muy peligrosa. Por un lado es bueno examinarnos, la Biblia nos invita a hacerlo, pero por otro lado, asumir que todo fracaso o dificultad es castigo divino es exactamente el error que cometieron los amigos de Job. Es convertir a Dios en una máquina de causa y efecto que nosotros podemos predecir y manipular. De ese tamaño es el error fatal que cometen ellos y que cometemos nosotros a veces. Convertir a Dios en una máquina de causa y efecto que nosotros podemos predecir y manipular. Job nos ayuda a liberarnos de esa tiranía. No todo lo que sale mal es tu culpa. No toda dificultad es disciplina. A veces las cosas simplemente no funcionan en un mundo caído y eso no significa que Dios te abandonó o que estás bajo juicio. A veces el negocio fracasa porque el mercado cambió o porque cometiste un error de juicio que no era pecado o simplemente porque vivimos en un mundo donde no todo sale como esperamos. Ahora bien, esto no significa que nunca debamos examinarnos. A veces sí hay pecado que confesar y el Espíritu Santo es fiel para mostrarnos eso. No obstante, hay una diferencia enorme entre un examen humilde guiado por el Espíritu Santo y una búsqueda obsesiva de culpas para explicar cada cosa mala que nos pasa. Job es un libro sobre el sufrimiento de un inocente, pero eso no significa que todo sufrimiento sea inocente. A veces sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, a veces la cosecha dolorosa viene de una siembra que nosotros mismos hicimos. Eso también es parte de cómo Dios gobierna el mundo y cómo es que Él muestra su justicia. El error de los amigos de Job no fue creer que existe una conexión entre pecado y sufrimiento. Esa conexión es real y es bíblica. Su error fue asumir que siempre que hay sufrimiento hay un pecado escondido. Convirtieron un principio general en una fórmula matemática que no admite excepciones. Y hoy estás sufriendo las consecuencias de decisiones pecaminosas, Job no te da excusa para ignorar tu responsabilidad. El Evangelio mismo te invita a reconocer tu pecado, a arrepentirte y recibir el perdón que solo Cristo ofrece. La gracia no necesariamente elimina todas las consecuencias temporales de nuestros actos, pero sí transforma cómo las enfrentamos. Ya no como seres humanos condenados, sino como hijos disciplinados, amados profundamente por nuestro Padre Celestial. Pero si como Job estás sufriendo, sin que encuentres una causa directa en tu pecado, el libro te protege de la tiranía de tener que inventarte culpas
para explicar tu dolor. A veces el sufrimiento es misterio, no castigo. Elifaz, en el capítulo 4, versículo 7, pregunta, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Es una pregunta que asume que la respuesta es ninguno. Si Job sufre, algo esconde. Eso es lo que le está diciendo, palabras más, palabras menos. Job sabe que eso no es verdad. Él conoce su corazón. Ha vivido rectamente tal como la Escritura enseña. Pero ahora, la fórmula que sus amigos construyeron, con todos esos principios, colapsa ante la experiencia de Job. No es que los principios de Dios fallaron, de ninguna manera. Lo que falló fue la pretensión humana de convertir todos esos principios de Dios en una ecuación que explique absolutamente todo. La vida es más compleja de lo que una fórmula puede llegar a capturar. Aquí Job nos enseña la segunda lección. La sabiduría humana tiene límites. Job, capítulo 28, es una pausa poética en medio de todos esos debates. Es como si el autor se detuviera a reflexionar, pero ¿y dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? Los seres humanos excavan la tierra buscando oro y plata, llegan a profundidades donde las aves de presa jamás han podido llegar. Pero ¿y la sabiduría? ¿Dónde está? Y en el versículo 14 el abismo dice, no está en mí, el mar dice, en mí tampoco. ¿Dónde está la sabiduría entonces? La respuesta la encuentran en los versículos 23 al 28 de ese capítulo, que es una respuesta devastadora para algunos y liberadora a la vez. Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría, y conoce su lugar. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Noten lo que dice y lo que no dice. No dice, estudia más y entenderás. No dice, si oras lo suficiente, Dios te lo explicará. Dice, la sabiduría que necesitas no es comprensión total de cómo funciona la vida. Es temor de Dios y apartarse del mal. En ese sentido, si prestamos atención a las palabras que el Señor de aquí ese capítulo, podremos ver que la sabiduría disponible para los hombres es esencialmente relacional. Consiste en temer a Dios y apartarse del mal, no en conocer todas las respuestas. Permítanme ser honestos con ustedes. Yo he tenido que reconocer delante del Señor que buena parte de mi vida la he vivido inclinado hacia la idea de que la verdadera sabiduría consiste en comprender cómo funciona la vida hasta el más mínimo detalle, para saber cómo proceder con seguridad, para enfrentar todos mis temores y superar cualquier adversidad. Y en términos prácticos, eso no me ha funcionado como esperaba. Y otra vez, con humildad y hasta con vergüenza, yo he tenido que reconocer delante del Señor, solo por su gracia, que me ha acercado a la vida con una actitud de mucho temor. Siempre buscando la máxima seguridad para hacer cualquier cosa, literal cualquier cosa. ¿Cuán distinto es para mí inclinarme hacia el otro lado donde hay mucha más gloria para Dios? Que la sabiduría es esencialmente relacional y que tengo acceso a ellas por mi relación con Él, porque la sabiduría está en Él. Y en ese sentido, mi actitud frente a la vida no depende de si yo lo sé todo, sino de si yo confío en mi Dios. Job
Muestra que podemos errar tanto defendiendo a Dios sin entenderlo, como lo hicieron sus amigos, o acusando a Dios de injusticia, como Job mismo lo hace en sus momentos más desesperados. La solución a ambas situaciones no es más información, es más relación. Job termina resultando más sabio que los amigos, no porque entienda más, sino porque sigue hablando con Dios por más de que eso le duela, en lugar de solo hablar sobre Dios. Eso nos acerca a algo que yo quisiera que todos nosotros recordemos hoy. Y es que cuando no entiendo lo que Dios hace, puedo confiar en quién es Él porque se me reveló en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿A quién conocemos cuando no conocemos las respuestas? Y eso lo encontraremos en los capítulos 38 al 42. Después de 35 capítulos de debate, finalmente Dios habla. Después de 35 capítulos, hermanitos, Dios habla. Y lo que dice otra vez viene a sorprendernos. Job había exigido juicio, quería presentar un caso ante Dios, quería que Dios explicara, justificara y defendiera sus acciones ante Job. Y Dios responde con preguntas. Dios responde con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado tú al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado tú escudriñando el abismo? Dios sigue y sigue. Habla de la luz y las tinieblas, del granizo y de la nieve, de las constelaciones, de los leones, de las cabras monteses, de caballos de guerra y del águila, y de criaturas que Job nunca ha visto. Y en ningún momento Dios le explica a Job por qué sufrió. En ningún momento Dios menciona a Satanás o la conversación celestial, nunca menciona nada, nada de eso. La inmensidad y la complejidad del universo que Dios ha creado significa que ningún ser humano podría ser capaz de captar el significado particular de su pequeña existencia sin la revelación de Dios. Esas son palabras más, palabras menos lo que Dios quiere ayudar a Job a darse cuenta. Tú quieres entender un poquito de tu vida, necesitas que yo te diga cómo es todo esto. Lo que Dios hace es permitir que Job comprenda su propia finitud humana y al mismo tiempo darle un destello de la inmensurable gloria de Dios y de la inescrutabilidad de sus propósitos, llamando a Job a confiar donde Job no puede ver nada. Job le responde en el capítulo 42, he declarado cosas que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora te puedo ver. Esa es la respuesta de Job y por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Detengámonos aquí un momento porque aquí hay algo crucial. Job se arrepiente. ¿De qué se arrepiente Job? No se arrepiente de pecados que causaran su sufrimiento, porque esos no existían. O sea, si hay algo que queda claro es que eso nunca existió. ¿De qué se arrepiente Job?
Él se arrepiente de haber hablado más allá de lo que le correspondía. Se arrepiente de haber puesto a Dios en el banquillo de los acusados, exigiéndole que le rindiera cuentas a él, cuando era Job quien le tenía que rendir cuentas a Dios. Eso es importante porque a veces leemos Job y pensamos que nos da carta blanca para decirle a Dios cualquier cosa, cualquier barbaridad sin ninguna consecuencia. El libro sí nos da la libertad para ser honestos con él, para quejarnos, para expresar nuestra confusión y para llevarle nuestro dolor. Dios prefiere que le hablemos aunque sea enojados a que le dejemos de hablar. Pero el libro también nos muestra que hay una línea que Job cruzó. Pasó de quejarse a acusar. Pasó de preguntar a exigir. Pasó de lamentarse a juzgar a Dios. Cuando él vio a Dios, Job mismo reconoció que había ido demasiado lejos. La protesta y la inocencia pueden coexistir, por supuesto que sí, pero acusar a Dios de injusticia requiere arrepentimiento. Noten que Job no dice, ahora entiendo por qué sufrí. Job nunca dice eso. Job dice, ahora te veo, ahora te veo. El cambio de Job no fue de ignorancia a conocimiento. Él no pasó de decir no sé, ahora sé. Él pasó de conocimiento de oídas a conocimiento de presencia. Job pasó de saber sobre Dios a encontrarse con Dios. Esta es la tercera lección, que la sabiduría verdadera es relacional, no es solo de aquí, no es solo cognitivo. El temor de Dios y por tanto la sabiduría misma es esencialmente relacional, porque como decía ahorita, está en Dios. Y en una relación con Él es que un ser humano puede llegar a tener acceso a la verdadera sabiduría. La sabiduría no es comprensión humana de cómo funciona la vida, es reverencia fiel hacia el Señor que soberanamente gobierna el mundo que Él ha creado. Job debe aceptar esto. Job debe aceptar que Dios no le rinde cuentas a él. Más bien, él le rinde cuentas a Dios. Esta aceptación expresada en su sufrimiento lo devuelve a la verdadera sabiduría. Y hermanitos, a mí me parece que hay algo profundamente pastoral aquí, que yo no quisiera que ninguno de nosotros nos perdiéramos de esto. Y es que Job tenía acceso a la sabiduría que necesitaba. Temer a Dios y apartarse del mal. Lo que lo arrastró más allá de sus límites no fue el sufrimiento en sí, sino la exigencia de que Dios le explicara por qué él tenía que sufrir así. Esa necesidad de explicación, esa hambre de control, ese impulso de ser el autor y narrador de nuestra historia, nos roba la paz que solo viene de la confianza en nuestro Dios. Permítanme hablar ahora de uno que sufrió sin explicación para darnos acceso a Dios. Porque si nos quedamos solo con Job, tenemos consuelo, sí, pero no tenemos el Evangelio. Tenemos la invitación a confiar, pero no tenemos ese fundamento que necesitamos para la confianza. Y ustedes saben que nosotros podemos decir algo que Job jamás habría podido decir. En sus circunstancias simplemente era imposible que él llegara a decir esto. Cuando no entiendo lo que Dios hace, puedo confiar en quién es Él porque se me reveló en Cristo Jesús. Job jamás habría podido decir eso. Y aquí necesito ser muy directo con ustedes, porque el prólogo de Job, en el prólogo de Job, Dios pregunta si puede existir una fe genuina que ama a Dios por quién es Él, no
por sus beneficios. Job está respondiendo afirmativamente a esa pregunta. En el versículo 21 del capítulo 1, él mismo dice, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el Señor. Pero debemos preguntarnos, ¿cumplió Job plenamente ese ideal? La respuesta honesta es parcialmente. Job mantuvo su fe, pero también acusó a Dios. Job no maldijo a Dios como Satanás predijo, pero tampoco confió sin vacilar. Al final, Job mismo reconoce que habló más de la cuenta y se arrepiente. La fe genuina que el libro de Job busca solo se cumple plenamente en una sola persona, y es en Cristo Jesús. Él es el único que amó al Padre perfectamente en medio del sufrimiento más extremo. Es el único que en la cruz, sin ningún beneficio visible, sin ningún alivio, sin ninguna explicación, confió completamente en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue todo lo que dijo. Fue todo lo que dijo. Y aquí está la buena noticia para nosotros, y es que esa fe que nosotros no podemos producir, Dios nos la da en Cristo. La fe genuina no es algo que nosotros fabricamos con esfuerzo. Es un don que viene de lo alto, como dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Pablo lo dice claramente también, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Cuando leemos Job, y esta semana ustedes lo van a leer, si llegaran a pensar, no sé si yo podría confiar así en medio del sufrimiento, yo les voy a decir antes de que eso pase, tienen razón si llegan a pensar en eso. Tienen toda la razón. Por ustedes mismos no pueden, no pueden. Pero Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, Él sí puede sostener nuestra fe. La fe que necesitas no es algo que tú produces, es algo que recibes de aquel que ya la vivió perfectamente en tu lugar. Job, por su lado, representa la sombra de una realidad mucho mayor. Un hombre que no solo era inocente, sino absolutamente sin pecado. Un hombre que se despojó de toda gloria, que se hizo carne y descendió hasta una muerte degradante, desnuda y vergonzosa en una cruz. Que viajó desde la comunión eterna con el Padre a la más absoluta soledad. Donde el sufrimiento de Job parece misterioso y permanece misterioso y sin explicación final, el sufrimiento de Jesús es redentor. Porque Él no solo padece, Él salva, Él no solo resiste, Él vence. El Señor mismo ha abrazado y absorbido todas las consecuencias de todo tipo de mal que ustedes se puedan imaginar, proveyendo la respuesta final para Job y para toda la humanidad. Por medio del sufrimiento de Cristo, Dios viene hacia la humanidad cruzando el abismo que separaba a Job de Dios. Job clamaba por un mediador, alguien que pusiera su mano sobre Dios y sobre él. Y en Cristo ese mediador vino a nosotros. En el capítulo 19, Job solo podía insinuar una cosita por ahí de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, dice en el capítulo 19. Y Cristo lo hizo abundantemente real. Por su cruz y su resurrección se convirtió en vencedor sobre el pecado, la muerte y la tumba.
Ahora, ¿qué significa eso para nosotros que sufrimos a eso sin entender por qué? Significa que nuestro sufrimiento, cuando estamos unidos a Cristo, participa de algo mayor. Pablo lo dice así, que los sufrimientos de todos los hijos de Dios en esta era participan en las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo y apuntan hacia la resurrección final. Dios estableció cierta medida de sufrimiento para su pueblo, comenzando con Cristo, incluyendo a todos sus hijos. Pero este sufrimiento muestra el poder de Dios sobre su iglesia para sostenerla hasta el final y para conducirla a ser testigos de la victoria final de nuestro buen Dios. Hermanitos, el sufrimiento no encuentra significado a través de la explicación y no a través de la participación en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que Él nos da en su resurrección. Todo esto nos lleva a 4 aplicaciones. La primera, suelta la necesidad de entender todo antes de confiar. Suéltalo. Muchos de nosotros, yo me incluyo allí, muchos de nosotros hemos convertido la comprensión en un requisito para la confianza. Decimos, cuando entienda por qué Dios permitió eso, entonces podré tener paz. Job nos muestra que eso es al revés. Job nunca entendió y él encontró paz. No porque dejara de importarle, sino porque encontró algo mucho mejor que una explicación. Encontró a Dios. Encontró a Dios mismo. De oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué capítulo de tu historia sigues reteniendo hasta que Dios te lo explique? ¿Qué dolor cargas esperando una respuesta que quizás nunca llegue en esta vida? Job te invita a soltar esa demanda, no para minimizar tu dolor, sino para liberarte de una carga que no deberías cargar, que no te corresponde a ti llevar. La confianza no depende de la explicación. La confianza depende de conocer al que tiene la explicación, aunque nunca nos la dé. Segunda aplicación. Sigue hablando con Dios, no solo sobre Dios. Los amigos de Job hablaban teología impecable, hablaban sobre Dios. Job, en cambio, incluso en su confusión y hasta en su enojo, seguía hablando con Dios. Y al final, Dios vindicó a Job, no a sus amigos. Dios prefiere nuestras quejas dirigidas a Él que nuestra teología correcta dirigida a otros. Otra vez, nuestro Dios prefiere nuestras quejas dirigidas a Él que nuestra teología correcta dirigida a otros. Es mejor gritar a Dios en el dolor que hablar bonito de Dios desde la comodidad. Si estás en una temporada oscura, el libro de Job te da permiso para ser honesto con Dios, para decirle que no entiendes, para decirle que te duele, para decirle que te parece injusto eso que tú estás viviendo. Lo que no debes hacer de ninguna manera es dejar de hablarle. Pero también recuerda lo otro que vimos. Job se arrepintió de algunas cosas que dijo. La libertad de ser honesto con Dios no es licencia para acusar a Dios de injusticia. Hay una diferencia entre lamento y acusación, entre queja y juicio. Pero quizás algunos de los que están aquí no están en una temporada oscura. Quizás están en momentos de gozo, de comodidad, donde el sufrimiento profundo parece ajeno.
Si ese es tu caso, Job también tiene algo que decirte. Lo primero es, no des por sentado tu bienestar. Job era el hombre más bendecido de su generación. Y en un día todo cambió. Eso no lo digo para que vivan ahora con ansiedad de que mañana de pronto se me acaba la vida. No, yo no lo digo por eso. Sino más bien para que vivas con gratitud, reconociendo que cada día bueno es un regalo inmerecido. Y lo segundo, para que aproveches a hacerte esta pregunta. ¿Estoy sirviendo a Dios siguiendo a Él por quién es Él? ¿O por lo que me da? La pregunta de Satanás es incómoda. ¿Acaso Job le teme a Dios de balde? En temporadas de abundancia es muy fácil confundir el amor a Dios con amor a sus bendiciones. Es muy fácil confundir esas dos cosas. Pero al mismo tiempo, las temporadas buenas son oportunidades maravillosas para cultivar una fe que no dependa de las circunstancias, para que cuando llegue la prueba, para cuando llegue el día malo, esa fe tenga raíces en nuestro Señor Jesucristo. Tercera aplicación, aprende a consolar como Cristo consuela, no como los amigos de Job. El prólogo de Job nos muestra que había algo cósmico en juego. La pregunta de Satanás era, ¿pueden los seres humanos servir a Dios sin motivos egoístas? Job, sin saberlo, estaba respondiendo a esa pregunta con su propia vida. Pero hay otro aspecto del libro que no podemos ignorar. Los amigos de Job fallaron miserablemente como consoladores. Ellos vinieron con buenas intenciones, se sentaron en silencio con él 7 días, lo cual fue hermoso, hasta que abrieron la boca. Cuando abrieron la boca se tiraron todo lo que pudieron haber cultivado acompañando a su amigo, porque convirtieron el consuelo en juicio, transformaron el acompañamiento en interrogatorio. ¿Cómo te acercas tú a alguien cuando sufre? Con explicaciones que no tienes, con fórmulas que no aplican, con un tranquilo, todo va a estar bien, que no sabes si es verdad. ¿Cómo te acercas al que sufre? Hace poco estuve hablando con un hermano que junto con su esposa estaban pasando algo muy difícil. Él llegó a pensar cosas muy horribles y yo le dije algo que le quiero compartir a ustedes. Lo que él no podía esperar de mí de ninguna manera era que yo le dijera, tranquilo hermanito, todo va a estar bien y ya está. Eso sería vacío y en el fondo una mentira vestida de amabilidad. Lo que sí podía esperar de mí era que yo le recordara el Evangelio completico. Yo le iba a señalar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Le iba a mostrar cómo Dios tiene control, incluso en situaciones como esas, donde todo parece fuera de control. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer para su gloria en medio de situaciones complejas como la que Él estaba viviendo? Pero especialmente le iba a mostrar la belleza y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para que Él tuviera ánimo, el ímpetu, la valentía y la confianza para encarar esos desafíos de una forma en la que sus fuerzas no son suficientes. El verdadero consuelo, hermanitos, no es trivial. No es mañana será un día mejor. No es eso le pasa a todo el mundo. Esas cosas puede ser que las digamos, pero nunca, nunca solas. Todo, absolutamente todo tiene que derivar en nuestro Señor Jesucristo y volver a Él. Todo, hermanitos. El consuelo que ofrezcamos debe depender de Cristo, debe sustentarse en Cristo y debe inspirarse en nuestro Señor Jesucristo.
Así que cuando te toque acompañar a alguien en su noche oscura, recuerda, no tienes que tener todas las respuestas. Los amigos de Job fracasaron precisamente porque creyeron tener las respuestas. Lo que sí puedes hacer es señalarle a Cristo, estar presente, encarnando a Cristo y resistir la tentación de explicar lo que tú no entiendes. La cuarta aplicación es deja que tu historia testifique de la historia de nuestro Dios. Ahorita en el catecismo el pastor Ronald lo afirmaba, ¿cierto? Cómo vivir para la gloria de Dios, obedeciendo a nuestro Señor y confiando en Él. Y lo cantábamos también, bendecirá al Señor en el día bueno o en el día malo. Tu historia participa de algo mayor. Cuando confías en Dios en medio del dolor inexplicable, estás declarando algo sobre quién es Dios. Cuando te aferras a Cristo, aunque veas que todo alrededor se derrumba, estás predicando sin palabras que Él es digno de ser amado por quien es, no por lo que da. Como me han escuchado decir antes, es que tu historia no es primero tuya. Es un capítulo en la historia que Dios está contando. Y yo quisiera proponerles algo parecido a la última vez que prediqué, y es que esa semana tómense un tiempo para predicar, para reflexionar con esto en mente. Lo que no entiendo, pero en quién confío. Puede ser que lo escribas en una hoja. Ustedes, algunos tienen talentos muy especiales para escribir, componer, para hacer pinturas, dibujar. Llévense eso en la cabeza. Lo que no entiendo, pero en quién confío. E incluyan al menos esas tres cosas. Un capítulo de tu historia que todavía no tiene explicación y que te duele. Lo segundo que debería tener, que deberías considerar en tu reflexión es algo que tú sabes que es verdad sobre Dios, aunque no tengas respuestas sobre tu situación. Y lo tercero, una declaración de confianza que tú escoges creer, no porque sientas paz, sino porque Dios es digno de ser confiado. Compártanlo luego con alguien con quien tengan la oportunidad y oren reconociendo que no necesitamos entenderlo todo, pero que sí necesitamos conocer más a Dios y que nos enseñe a confiar donde nosotros no podemos ver. Recojamos algunas cositas de las que hemos reflexionado hoy para concluir. Job es el libro que se niega a darnos lo que queremos, una explicación. Y precisamente en esa negativa nos da algo mejor, una invitación. Nos invita a reconocer que nuestra historia tiene dimensiones que no vemos, que se desarrolla en un escenario más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos invita a aceptar que la sabiduría humana tiene límites, que no podemos captar el significado de nuestras vidas sin la ayuda de Dios, sin su revelación. Y nos invita a descubrir que la verdadera sabiduría relacional que se encuentra en Dios, que no es entender todo sobre Dios, sino conocer a Dios, que no es tener explicaciones, sino que es tener aquel que tiene todas las explicaciones. Job termina restaurado, pero todavía sin saber por qué sufrió. Y la fe que Job mostró, aunque genuina, no fue perfecta. Él mismo tuvo que arrepentirse de algunas palabras que dijo. Y su historia los va a dejar como me dejó a mí esperando algo más, que llegó en Cristo.
En él encontramos la fe perfecta que Job no pudo sostener completamente. En él Dios no solo permitió el sufrimiento desde el cielo, Dios entró en el sufrimiento en la tierra. En Cristo Dios no solo se reveló desde la tormenta como con Job, se reveló en una cruz. Y en esa cruz, el sufrimiento más inexplicable de la historia, el Hijo de Dios muriendo por pecadores, se convirtió en la fuente de nuestra salvación. Por eso nosotros hoy podemos vivir como Job apenas aspiraba a vivir. Sin todas las respuestas, pero con plena confianza. No porque nuestro dolor no importe, sino porque hay alguien que cargó el peso del dolor cósmico y venció. No porque entendamos cada capítulo, sino porque conocemos al autor. Y no porque nuestra fe sea fuerte, sino porque aquel que nos dio la fe también la sostiene. Hermanitos, mientras nos vamos y vivimos esta semana, todo lo que el Señor nos invitará a experimentar de Él y junto con Él, vale la pena que recordemos y consideremos seriamente esto. Cuando no entiendo lo que Dios hace, puedo confiar en quién es Él, porque nos lo reveló en Cristo Jesús. La historia de Dios sigue avanzando. Job nos recordó que hay dimensiones celestiales que no vemos. Y la siguiente etapa de nuestro viaje en este año, en esta serie, por la Biblia, nos llevará a ver cómo Dios sigue escribiendo, sigue guiando y sigue siendo fiel. Y al final de esa historia, cuando el Señor complete su historia, veremos lo que Job anhelaba ver. A nuestro Redentor cara a cara y para siempre. Amén. Señor, confesamos que muchas veces hemos exigido explicaciones antes de confiar. Hemos querido ser los autores de nuestras propias historias, Señor. Y en respuesta a ti, Señor, ¿a quién eres tú? Hoy quisiéramos soltar eso, Señor, esa demanda. Y confiar en nuestro buen Dios, en el que de verdad es soberano sobre toda la historia. Señor, no necesitamos entender todo. Necesitamos conocerte más a ti. Te necesitamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque la fe que nosotros necesitamos no es algo que nosotros producimos, es algo que tú nos das en tu Hijo amado. Gracias porque tu Hijo cruzó el abismo entre tu gloria y nuestra pequeñez, Señor. Gracias porque mi sufrimiento, al estar contigo, Señor, participa de algo mucho más grande, participa de algo que trae mucha redención y mucha gloria a tu nombre, Señor. Señor, por favor, ayúdanos y enséñanos a confiar donde no podemos ver. También ayúdanos a hacer eso que tú vienes a hacer por nosotros, pero para el beneficio de otros. Enséñanos a consolar a otros como tú nos consuelas, Señor. Y cuando nuestra propia historia parezca no tener explicación, recuérdanos que tú tienes un final escrito, que es glorioso por Cristo y en Cristo, Señor. Y en su nombre oramos. Amén.